RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Amigo, buenos días, sean bienvenidos una vez más a Aquí se habla libertad. Hoy me toca la responsabilidad de conducir el programa de Pedro y para mí es un honor siempre estar aquí en mi casa, Radio Caracas Radio. Para empezar, vamos a darles las gracias a quienes hacen esto posible en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Catherine Manzano y Malala Nogales, y en los controles, José Gregorio González. Recordemos que llegamos a ustedes gracias a Habibis Case. En Habibis Case podrán encontrar todos los postres, no solamente con buenos sabores, sino también para esas personas que les gusta estar con postres que no tengan tantas azúcar, que estén en una onda fit. Ahí en Habibis Case lo pueden conseguir en Instagram, @Habibis_Case. Podrán encontrar no solamente la Pablora, que es mi preferida, porque tiene una crema chantilly de verdad, porque sabes que hay cremas chantilly que no funcionan. Bueno, en Habibis Case hacemos productos con materia prima de verdad, originales, y el pay de limón, que también se los recomiendo. Así que si van a @Habibis Case podrán encontrar todos los dulces para estos momentos tan de desasosiego, Yelitza. Sí. Hoy nos toca hablar del conflicto venezolano y los ciclos permanentes de ficción en donde nos encontramos. Tú eres filósofa, vamos a presentar a Yelitza Rivero. Yelitza Rivero es filósofa, está haciendo su doctorado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, ¿correcto? Sí. Es coordinadora del Diplomado Filosofía Política de FUNINDES y la UCB, donde yo también hice ese diplomado y fue un placer hacerlo. Es conferencista y también profesora universitaria. Yelitza, la política venezolana, ¿qué es hacer política hoy en Venezuela? ¿Y cómo la ves tú como filósofa? La situación venezolana está compleja porque la política son varios factores y lamentablemente en nuestro país, sobre todo los partidos políticos, creen que son el único factor determinante. Me vas a obligar a comenzar por una crítica a los partidos, porque a veces los partidos quieren responsabilizar a los ciudadanos de la situación política. La política venezolana en este momento es un poco más compleja porque socialmente, políticamente, se ha perdido la fuerza. Nosotros comentamos antes de comenzar sobre las nuevas negociaciones o sobre el intento de una nueva negociación. ¿Realmente se puede ir a una negociación en estas condiciones? Porque cuando yo voy a una negociación, entre las partes tiene que haber posibilidades de que las dos partes puedan presionar para sugerir un cambio. Entonces yo quisiera saber si la oposición que va a esta negociación tiene posibilidades de exigir un cambio. ¿Cuáles son sus herramientas o sus mecanismos de presión? Y las preguntas es el cómo, el qué, el cuándo. Y el dónde ya lo sabemos, que es en México, pero no es un árbitro neutral. Sí, porque la oposición porque esta oposición no luchó porque fuese en Colombia, por ejemplo, que es uno de los países que está más afectado con la migración venezolana. Y que también recordar que Colombia se llegó a un proceso de negociación donde realmente las víctimas salieron perjudicadas de todo el acuerdo de paz. Las negociaciones no son tan fáciles como se nos quieren vender, porque primero lo que tú señalabas, ¿qué es lo que voy a negociar? ¿Qué es lo que yo voy a pedir a cambio? Y además, ¿quiénes van a negociar? Porque ¿quién van a ir a México? Hoy yo, cuando estaba levantando la pauta, yo escuchaba a una colega periodista, además, que decía, bueno, es que hay varias oposiciones. En Venezuela hay varias oposiciones. No, ese es el error. Y además, escuchar a colegas decir eso, que bueno, es que hay varias oposiciones. Enrique Capriles Radón, que es una oposición. Pero la pregunta es, ¿qué puede exigir esa oposición que va a estar en esa reunión? Por ejemplo, dame un nombre de alguno de ellos. No sé, Stanley. Si Stanley se sienta un día en la mesa de negociación y el gobierno propone algo que no le gusta, se para, se levanta y dice, no estoy de acuerdo, se regresa a Venezuela. ¿Y qué va a hacer cuando se regrese a Venezuela? ¿Cuál es el mecanismo de presión? ¿A quién representa? ¿Cuál es su influencia política y social para decir, yo regreso a Venezuela y lanzo un paro nacional, supongamos? Son suposiciones, porque ya sabemos que lo del paro nacional en que queda. ¿Cuál es la capacidad de Stanley González para ya regresar a Venezuela y llamar a un cambio, a un movimiento? Porque yo tengo que llegar a una negociación con una posibilidad de hacerte una presión. ¿Cuál es la presión que pueden hacer estos factores? Y además porque además el otro lado sí tiene claro su meta.
La meta está clara. La meta es seguir dando una apariencia de que vamos constantemente a unas elecciones, porque recordemos que estos sistemas cumplen con los mecanismos de apariencia. Vamos a unas elecciones, la gente participa, si participen 10, para ellos eso es una elección, o participen 1 millón, o lo que participe. Pero ¿cómo puede la oposición presionar para que haya un cambio? Porque se supone que tú vas a una negociación con la posibilidad de que haya un cambio a futuro. Y además, ¿qué exige la oposición? Porque el gobierno lo tiene claro, va a unas elecciones, que ya hizo sus primarias. Ahí tú ves cuál es la confiabilidad que podemos tener en que estas negociaciones sean sólidas, ¿no? Quiero recordar a un pensador moderno, René Descartes, que si bien no hizo un trabajo de política, tiene una frase donde él dice: lo propio de la prudencia es no confiar nunca más enteramente en quien te ha engañado una vez. Y hay que recordarlo aquí, Yelitza. Los que van a negociar hoy a México, bueno, mañana empieza la mesa de diálogo, han engañado a Venezuela de manera constante. Eran los mismos. ¿Quién puede volver a confiar en cualquiera de ambas partes? Pero la pregunta acá, o sea, nosotros sabemos quién es Tomás Juanipa. Nosotros sabemos quién es Enrique Capriles, quién es Juan Guaidó, quién es Stanley, quién es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, todos eso, esta cuerda de psicópatas. Lo sabemos, y de entreguistas. La cuestión está en qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos. O sea, porque ellos dicen, bueno, presentamos un diálogo en México donde no sabemos qué van a negociar. Sí, porque eso era lo que te iba a comentar. Esos son dos elementos importantes. ¿Qué va a pedir la oposición? Va a pedir elecciones para ganar gobernaciones, y vemos lo que pasa cuando ganan las gobernaciones. Porque sabemos que las elecciones acá, además que están planteadas para noviembre, es imposible hacer una limpieza, una estructura confiable para ir a unas elecciones. Además, ¿qué está pidiendo la oposición? Una gobernación, un ministerio. ¿Qué pide a cambio? Porque yo he escuchado que algunos dijeron, bueno, quizás no es el cambio en este momento, no es la salida. Ajá, entonces, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué vas a pedir? Pero ¿qué hacen los ciudadanos común? ¿Qué hacen los ciudadanos común cuando vemos que le montan estos simulacros de la realidad, esta ficción? ¿Qué hacer hoy ante el 21 de noviembre? Que la gente dice, bueno, yo voy a votar porque yo tengo que salvar, por ejemplo, San Antonio, Los Alias. Yo tengo que a salvar Los Alias porque no quiero que se meta un chavista. O sea, siguen cayendo en la lógica de que yo quiero que aquí esté... de cuidar los espacios. Sí, de cuidar los espacios. Entonces, ¿qué hacer ante este chantaje y este discurso? Yo creo que ya ese chantaje no es tan efectivo. No es efectivo para ninguno de los bandos, además. Vemos los últimos procesos electorales, después de que ganamos la asamblea y todo lo que ha pasado, la sociedad venezolana, los ciudadanos, se sienten defraudados. Y yo creo que la posibilidad ahorita de tanto de los partidos políticos como partidos políticos que realmente quieran trabajar por el país o que realmente aspiran que lleguemos a la libertad en algún momento, es complejo porque ya el ciudadano no puede confiar. El ciudadano es prudente, no confía, como dice Descartes. O sea, el que te engañe una vez no vuelves a confiar enteramente. El ciudadano, me parece que los partidos políticos deberían pensarlo. Si el ciudadano realmente está aspirando en este momento a un cambio político o si se resignó. Porque el ciudadano ya sabe qué es lo que se necesita en el país, pero ve que no se puede lograr y que los partidos políticos no tienen posibilidades o no han sabido ejecutarlo o no quieren ejecutarlos. También está la posibilidad. Entonces, el ciudadano capaz se resignó, el que está aquí en Venezuela, el que se quedó, a sobrevivir. Porque no me hallo en ninguno de los partidos, porque además los partidos de oposición tienen algunas similitudes con el gobierno, es que vienen a imponerte lo que tienes que hacer. Ya el venezolano sabe que lo que necesita es un cambio de sistema, pero no ve en el panorama, en el horizonte, que los partidos opositores tengan la posibilidad de lograr algo. Yelitza, hemos tocado fondo. Siempre se puede tocar más fondo. Pero y esto, para continuar un poco con la idea, veamos los cubanos, duraron mucho tiempo sin ni siquiera protestas, estaban resignados. ¿Algún partido ha ido a visitar, a recorrer las comunidades a ver si la gente ya está resignada? A lo mejor la gente no está aspirando a libertad, sino a sobrevivir. Hay un pensador también del 1500 tanto, Etienne de Lavoisier, que él decía, la gente se acostumbra a la servidumbre.
los sistemas, el tirano lo hace acostumbrarse y pierde la aspiración a la libertad. El individuo se acostumbra a sobrevivir. ¿Y cómo desacostumbrarnos? ¿Cómo hacerlo? Creo que ahí caemos en un problema ético. Tú estuviste en la conferencia que hablamos sobre el totalitarismo, que yo di en algún momento, y creo que lo que nos queda a los ciudadanos es la dignidad. Defenderla. Mantenernos en la dignidad. A mí me pueden decir que estas negociaciones van a ser efectivas, que el gobierno va a cumplir, que la oposición va a ser totalmente honesta, transparente. Está en mi dignidad pararme frente a esto y ser crítica. No aceptar la imposición, sino desde mi autonomía, desde mi dignidad, rechazar esta apariencia, este engaño, estas simulaciones. Pero ¿cómo la rompes? Defendiendo la dignidad, pero ¿cómo haces? Por ejemplo, En política, fíjate. El 21 de noviembre, que la gente habla mucho de eso. O sea, ¿qué hace? O sea, no ir a votar es un acto de sublevación, lo decía David Smolansky el martes. Ese es un acto de rebeldía. ¿Pero qué hace el día después? Fíjate, en estos procesos políticos, con estos sistemas, no hay un manual. No hay un manual que uno diga, bueno, no vas a votar y mañana vas y protestas aquí. No hay un manual. Además tenemos esto que yo te señalaba, tenemos adicionalmente esto que ha logrado hacer el sistema de quitarnos nuestras aspiraciones de libertad y acostumbrarnos simplemente a sobrevivir. Que no solo lo ha hecho el sistema, parte de la oposición ha sido también responsable de esto. ¿Quiénes? No vamos a ser puntuales con los nombres, pero si tú te fijas todo lo que se nos ha vendido en distintos procesos. Bueno, si vamos a elecciones y logramos, vamos a cambiar esto. Y cuando pasan estos cambios, que la gente se lanza a apoyar todo esto, porque se ha contado con el apoyo de los ciudadanos, de la noche a la mañana todo cambia. Cambian las estrategias, y hacen que ese entusiasmo se pierda. Entonces, no hay un manual para decir qué hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer es el individuo, como te señalaba, desde su dignidad, reconocer que no acepta más engaño o no acepta más estas simulaciones. Y yo creo que la labor, tanto de los que queremos un cambio como de los que quieren realmente hacer política no para beneficiarse o para simplemente tener beneficios económicos, porque además siempre lo comentaba con los profesores de la Simón Bolívar, pareciera que los partidos de oposición ni siquiera aspiran llegar al poder. Sino ser oposición, les es más cómodo. Pareciera que eso es lo que aspiran. Porque además hacen mucha plata algunos. Sí, entonces uno dice, bueno, el partido que realmente quiere y el ciudadano, yo creo que tenemos que empezar a hacer tejidos, redes entre los que aspiramos a seguir esa libertad. Hay mucha gente, como tú decías, bueno, hay gente que a lo mejor quiere votar el 21 de noviembre porque siente que va a perder su municipio. Ajá. Esa persona tiene que entrar en un diálogo con ella y plantear, no imponer, que ese es el problema. El venezolano, por eso te decía, en ambos bandos es imponer. No puedes por esto. No. Es el diálogo, confrontarme con ese que cree que salvando ese espacio tiene algo asegurado. Mostrarle que eso pareciera no ser tan fácil. Y los partidos políticos siento que tienen que eliminar esa posición de que yo te digo lo que tú tienes que hacer. No, acompaña al ciudadano. Porque a lo mejor es lo que yo te digo, a lo mejor ningún partido ha pensado que ya el ciudadano no quiere libertad, sino sobrevivir. Entonces, ¿por qué me vas a imponer que yo tengo que ir a salir mañana a una protesta? Si a lo mejor mi aspiración no es la libertad en este momento. Exacto, que es un dilema a lo que... Entonces me vas a decir que tengo que ir a la libertad cuando quizás no es mi aspiración. Pero sin lugar a duda, con regímenes como esto, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero te quiero hacer esta pregunta antes. Con regímenes como esto, que tiene una lógica profundamente totalitaria, ¿se puede negociar para su salida? Vuelvo y te repito, para negociar tú tienes que tener una posibilidad de hacer una presión. ¿Qué presión pueden hacer algunos de los que están acá? Porque la presión más fuerte pudiésemos decir que son las sanciones. Está en posibilidad en las manos de ellos decir que se levantan o continúan. Creo que no. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que tienen alguno de ellos para hacer una presión? Es lo que te decía. Regresa Stanley a Caracas y ¿qué dice? Vamos a un paro nacional. ¿Quién va a ir con Stanley? No sé si... Y la cuestión está...
cómo repensar la negociación entendiendo las víctimas. O sea, porque sí, por ejemplo, no hay que olvidar el caso de María Lourdes Afiuni. Ella sigue siendo una víctima y su familia es víctima de todo este sistema perverso. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de negociar, entendiendo lo que es legal, lo que es justicia, lo que es memoria de este conflicto? Pero y además, ¿qué es lo negociable, como decíamos? ¿Y qué es lo negociable? ¿Y qué es lo que está dispuesto en el gobierno, que es el que tiene el poder en este momento, a negociar? ¿Ellos están dispuestos a salir? ¿O solo van a hacer unas gobernaciones, como siempre? Pero me lo vas a responder luego de esta breve pausa, y de regreso estaremos con Yalitza Rivero y Yorelis Acosta, hablando de esto, justamente de las víctimas, el tejido social, y cómo nos replanteamos una negociación que sea viable para salir del conflicto que atraviesa Venezuela. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos en Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigo, y estamos de vuelta en Aquí se habla libertad. Hoy estamos hablando de un tema súper importante porque así la audiencia también por el chat de RCR lo está expresando. Y hay alguien que dice: Luis Alfredo Valls, no son políticos, son oportunistas. Y de eso justamente estamos hablando hoy con Yalitza Rivero. Ella es filósofa, está haciendo su doctorado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, es coordinadora del diplomado Filosofía Política de FUNINDES de la Universidad Simón Bolívar, conferencista y profesora universitaria. Pero también hoy a esta entrevista se nos une Yorelis Acosta. Ella es psicólogo clínico y social, investigadora de CENDES y jefa del área sociopolítica, y además una gran conferencista que casi nunca tiene tiempo cuando yo la voy a entrevistar, pero hoy lo logramos. ¿Cómo estás, Yorelis?
Hola, buenos días, gracias y un gusto siempre poder acompañarte, pero efectivamente, como dices tú, la vida se complica, ¿no? Y andamos en varias cosas. Así es, Yorelis. Estábamos hablando en el bloque anterior de cómo estamos enfrentando actualmente los simulacros de la realidad, Yorelis. Hablábamos de un nuevo diálogo, el número 14, que se va a dar en México. También estábamos hablando de las elecciones, de lo que hablan las elecciones para este 21 de noviembre. Y me gustaría saber cómo se encuentra hoy el venezolano, el tejido social, porque evidentemente se le ha planteado de diferentes salidas o opciones de salida, digamos, de una u otra manera, para salir de este sistema, pero no se ha logrado. Entonces, evidentemente, a mi juicio, tenemos a una población que ha sido estafada. La confianza que ha suministrado en algunos líderes políticos lo han estafado. Entonces ha quedado como una desconfianza ahí latente. Y me gustaría saber qué datos manejas tú. ¿Cómo está hoy el tejido social en Venezuela? Bueno, tú me has hecho la pregunta correcta porque me conoces y sabes cuál es mi área de trabajo. Y aunque en estos momentos yo estoy dirigiendo la Asociación Latinoamericana de Psicología Política, mi mirada siempre va a ser desde el ciudadano. Por supuesto, desde el ciudadano con sus líderes, con el poder, con las instituciones. Y lo que estamos viendo en estos momentos es un venezolano que, si bien, como tú dices, tiene desconfianza hacia estos elementos o a esas dimensiones, a esas estructuras, a esas personas, porque al final las instituciones están llenas de personas también, muy preocupado por lo cotidiano. Y eso es así desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, estar viviendo un proceso inflacionario tan feroz como el que estamos viviendo nosotros, te quita absoluta tranquilidad, te quita tranquilidad. Ya el solo hecho de vivir un proceso inflacionario que va a empobrecer a la gente y va a afectar su tranquilidad y en consecuencia la salud mental, un elemento lo suficientemente contundente. Pero hay otro elemento muy grave para nosotros, que es la incertidumbre. Y si bien todos podemos manejar algún nivel de incertidumbre, no estos altos niveles que manejamos nosotros, que pareciera que tienen más bien el objetivo de quebrar la voluntad de los ciudadanos o del elector o del que participa, ¿verdad? Si lo quieres ver desde esas perspectivas también. Por ejemplo, ahí tenemos racionamiento de agua. Estoy colocando un ejemplo, pero podemos ubicarnos en Nueva Esparta en estos momentos, ¿verdad? Con altos niveles de crisis eléctrica. Entonces, primero, el racionamiento no es correcto. No se cumple la programación. No hay manera de organizarte. Se dañan tus cosas. Te dicen que te van a poner la luz en la mañana y no te llega y te llega en la noche. Entonces, ese nivel de perversidad y de ineficiencia, sin duda también, altera la tranquilidad de la gente. Y recordemos, salud mental es tranquilidad para poder enfrentar el día a día. Entonces, ¿qué tenemos en ese tejido social? Gente muy empobrecida económicamente, moralmente, físicamente, porque la gente no está comiendo bien, y agotada emocionalmente. Así nos encontramos. Y en ese nivel, ¿verdad?, de diagnóstico, entonces se le pide al ciudadano que vaya a participar. Los políticos no han podido ponerse de acuerdo, que no han entendido la agenda social y que no es un tema nada más de conéctate conmigo cuando yo voy a votar. Es ley, ese cuerpo y esa mente, ¿verdad? Conéctate con el ciudadano y también, por supuesto, tener más estrategias de resolución, porque si bien, como tú has señalado, este es el encuentro 14 para ponerse de acuerdo, bueno, ¿quién va ganando en ese ponerse de acuerdo? ¿Cuál ha sido el objetivo del gobierno en esos acuerdos?
es ponerse de acuerdo. La oposición ha ganado algo y nuevamente, parada desde los ciudadanos, el ciudadano ha ganado algo, el ciudadano es el gran perdedor. Así es. Yorelis, y algo muy importante que no es casualidad que hoy la mayoría de los psicólogos sociales en Venezuela, exceptuando unos pocos como tú, estén con el régimen. Entonces, evidentemente que vemos una política sistemática para quebrantar la moral, la dignidad, la resistencia del ciudadano. Y yo le preguntaba a Yelitza Rivero, que es filósofa y tiene también una mirada bien crítica con respecto al conflicto, yo le decía, ¿cómo replantear una negociación, una vía certera para salir del conflicto venezolano, entendiendo las víctimas de este proceso? A su juicio, como especialista en esta área, ¿qué hay que tomar en cuenta a la hora de sentarse con el régimen venezolano? La pregunta es ¿para quién? Perdón. Para ti, Yorelis. Ajá. ¿Qué hay que tomar en cuenta para? A la hora de sentarse con el régimen venezolano en un diálogo, entendiendo a las víctimas de este conflicto, sin olvidar. Bueno, en primer lugar, entender este lado de ese triángulo, ¿verdad? Entender este lado del triángulo, que además es la base del triángulo, es la base, es la población general. Yo ahorita que estoy escribiendo sobre migración, o sea, las historias de migración son desgarradoras y la gente se va aún teniendo claro que las perspectivas de llegar son pocas, que tiene que gastar, o sea, que a lo mejor te agarran y te ponen preso. Aún así, la gente no ve futuro en el país, el futuro lo ve fuera, ¿verdad? Entonces hay que, en primer lugar, entender eso. Y en segundo lugar, buscar gente experta. Los políticos, los que se han formado y han pasado por una escuela de estudios políticos o se han preocupado por entender sobre políticas públicas, ¿verdad? También tienen que asesorarse con gente experta, con gente en negociación, porque en estos 14 o 13 eventos anteriores no han logrado objetivos, no han logrado que se cumplan esos acuerdos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un recorrido suficiente como para ser mucho más astutos, haber aprendido a negociar o a presionar o tener claro la dimensión, los objetivos explícitos e implícitos que tiene el otro con el que ya tú te has sentado muchas veces y no te ha cumplido. Yorelis, me gustaría que antes de despedirte le dieras, un consejo para la salud mental de los venezolanos que están viendo cómo mañana arranca un diálogo en México y cómo se avanza en una estabilidad en el fondo de este conflicto. Claro, el venezolano está preocupado en el sí mismo, ¿verdad? Y está lejos de esos procesos. El venezolano común está pendiente de su bolsillo, de su presupuesto, de sus hijos, de su salud, del que puede, incluso el de cuidar su salud, porque no tienes un seguro, porque no te has vacunado, porque no hay claridad en nada. Entonces el venezolano está allí muy perturbado, muy ansioso, que es la otra gran pandemia que trajo esto, la pandemia de la ansiedad, de la alteración psicológica. Y entonces, bueno, dar un consejo es muy difícil, pero el consejo que debemos darle a las personas es cuide su salud mental, proteja su casa, proteja sus espacios, déle descanso a la mente. Y en eso, hay que decirlo, te tienes que abstraer un poco de esa dinámica tan compleja que pareciera que nos pone a caminar en círculo. Entonces, ¿cuáles son sus válvulas de escape para drenar, para estar tranquilo, para poder descansar dentro de esta cosa terrible que se nos convirtió el país, ¿verdad? Identifique eso, cuáles son sus fortalezas,
quiénes son sus apoyos sociales, qué puede hacer, con quién se puede unir, cuide su descanso, que es importante, y cuide la familia. Muchas gracias, Yorelis. Yo creo que son unas recomendaciones súper importantes, ¿no, Yelitza? O sea... Sí, sobre todo esto que comentábamos, que los individuos estamos prácticamente dedicados a sobrevivir, y lo que señala la profesora de la ansiedad, la angustia, los hijos, la economía, nos hace víctimas de todo esto, ¿no? Pero ¿y cómo nos salimos, o sea, de eso? O sea, es complejo desde todo. Es sano, desde tu punto de vista, salirnos un poco del conflicto, pero bueno, no está pasando nada y hacemos lo que hace, y hay que decirlo, Televen con la bomba, vitrina, portadas con Venevisión. O sea, que te pongo, mira, aquí vamos a hablar hoy de María Conchita Alonso, pero no hablamos de la realidad y que la gente está cruzando la frontera, de que hay un territorio desintegrado. O sea, eso también es burlarse, ¿no? Que señalaba también, o sea, hay que ver qué es realmente lo que queremos, porque a lo mejor el venezolano ya se resignó a que nadie le va a solucionar el problema. Entonces, por eso busca desarrollarse en otra realidad, o desarrollarse en un mínimo ambiente que pueda controlar. Pero ¿será que es premeditado? Pero vamos a una breve pausa y a regreso lo estaremos conversando, no solamente contigo, sino también con Perkis Rocha. Ya volvemos en unos minutos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, exigió la liberación de Freddy Guevara tras cumplir un mes detenido por el régimen. Tribunal dictó 29 años de prisión a 2 implicados en el femicidio de Ángela Aguirre. INAME prevé avance de onda tropical 34 hacia el oriente del país. Más allá de nuestras fronteras, Túnez registra las temperaturas más altas de África con 50.2 grados. Los talibanes suman 10 capitales en manos de los insurgentes. Y en los deportes, Miguel Cabrera despachó ayer su cuadrangular número 499 en el triunfo de los Tigres de Detroit 5-2 ante los Orioles de Baltimore. Y hasta aquí los titulares de esta hora. Les habló Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigo, y estamos de vuelta en Aquí se habla libertad. Me acompaña mi amiga Yelitza Rivero, es filósofa, haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad Simón Bolívar, coordinadora del Diplomado Filosofía Política de Funindes de la Universidad Simón Bolívar, conferencista y profesora universitaria. Estuvimos hablando también con Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social, investigadora de Sendes y jefa del área sociopolítica y conferencista internacional, que yo le pedí una recomendación para cuidar la salud mental ante el chantaje, la manipulación. Aquí me decían unas personas que están viendo el programa que ellos iban a votar, que estoy intentando manipular la opinión pública. Yo lo único que le digo a estas personas es vaya y vote. Si usted cree que va a generar un cambio con el voto, hágalo. Pero el 22 de noviembre espero que tenga la suficiente moral y dignidad para hablarle a su familia, no a mí, a su familia, y decirle qué fue lo que hizo usted para avanzar en la salida de Nicolás Maduro y todo su sistema. Porque esto para mí son ficciones, chantaje, caer en simulacros de la realidad para evidentemente prolongar a Maduro hasta 2024 y más. Porque es lavarle la cara a un gran criminal y a un hombre tan perverso que ha hecho tanto daño en la región. Yelitza, Yorelis decía que, bueno, una de las recomendaciones es que la gente ¿sabes? Como que intente, como que, bueno, no pensar tanto en el conflicto, cuidar su casa, cuidar lo suyo, hacer cosas que te distraigan para desentenderse un poco de esto y decir, bueno, otra vez el diálogo, la negociación, la cuestión, pero no se llega a nada. La pregunta es, eso lo puede hacer María, que vive ahí en Petare, que se tiene que calar a Willacy. Pero los medios de comunicación que yo hablaba hoy de Televen, de Venevisión, que tienen que su programación es de espectáculo, de chiste, y no hay nada que decir. O sea, los noticieros, y además yo tengo gente querida en Venevisión que dan las noticias y yo me quedo impactado. O sea, ¿qué ha pasado con respecto a ese caso de los medios de comunicaciones? Dos ideas a desarrollar. En estos días lo comentaba con el profesor Alfredo Bayota, que tú bien lo conoces, que viste clase con él, que en el caso de los medios de comunicación yo creo, lo comparamos con el caso de Argentina, que le hacen tanto seguimiento a cualquier detallito del gobierno y lo sacan a la luz pública. En el caso de Venezuela yo creo que al comienzo, lo comentamos, era cada quien pensaba cómo se podía arrimar al gobierno. Entonces, que se acomodarse y ser prudente. Y después que tienes la bota en el cuello, no tienes manera de quitártela, ¿no? Y por otro lado, el sistema porque ya no es un candidato, ya no es el presidente, no es si es José, si es Manuel. El sistema abarca todas las posibilidades o todas las maneras de vida de los ciudadanos, que hay algunos que se autocensuran para supuestamente evitar cualquier daño, pero sabemos que en estos sistemas nadie está a salvo, ni ellos mismos. Para nada. Ni ellos mismos. Si no, preguntemos, no sé, a Luisa Ortega, ¿quién está a salvo? Y lo que comentamos en el corte, que lo ha sabido hacer este sistema, es que nos vamos separando o alejando de las relaciones y los intercambios con el otro. El espacio para compartir, para encontrarme, para tener diferencias contigo, para estar en desacuerdo, para estar de acuerdo, se ha ido perdiendo. Entonces, los individuos nos hemos quedado refugiados en un espacio muy mínimo de interacción, intentando protegernos, intentando resguardarnos. Y ahora con la pandemia, esto ha sido peor, ¿no? Porque lo vemos que ya el encuentro, por ejemplo, cuando asistíamos a los que somos profesores universitarios, al salir de clases, comentamos con los estudiantes, con los colegas. Ahora eso se ha perdido. Claro. Estamos en un espacio mínimo de acción, de intercambio. Y eso es terrible. Claro, y evidentemente también la legitimidad ha estado en una diatriba. Y para eso
tenemos a Perkins Rocha, un invitado también, doctor en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Público, es magistrado y coordinador nacional de promoción de valores de 20 Venezuela. Perkins, hoy salirse del conflicto, estando en el conflicto, es viable. Hablando del carácter de legitimidad que le da el ciudadano a estos procesos. Buenos días, Justo. Hoy salirse del conflicto, estando en el conflicto, es viable. Bueno, pudimos utilizar una técnica que es quizás generar mayor conflicto. En primer lugar, generar mayor conflicto significa utilizar las herramientas que conocemos en la lucha política, como es, entre otras cosas, no claudicar y avanzar en los espacios que hemos ganado, sobre todo en la posición política que hemos ganado. Probablemente la única manera de salir de un conflicto como el que tenemos en Venezuela, que encuentra su explicación no en la base de teorías políticas, sino en la confluencia de factores criminales, delictuales, donde lo político o la antipolítica es uno más de esos componentes, es fundamental para poder salir del conflicto. Uno se plantearía un axioma, ¿no? Vas a tener formas democráticas con quien nos ha negado la democracia. O mejor aún, el que nos ha negado la democracia por espacio de 21 años tiene razones para aflojar su presión y abrirse a un espacio de entendimiento para poder llegar al final de una crisis, de un conflicto que implica su salida. Entonces, las respuestas son negativas, justo. Y en consecuencia, frente a esa circunstancia, lo que se impone es evaluar, uno, la naturaleza del conflicto y dos, su abordaje. Y evidentemente, la oposición oficialista, la oposición signada por el G4 y por algunos factores que ahora son reconocidos por el régimen como opositores, no ha tenido una lectura acertada del momento que estamos viviendo. Perkins, hablas del momento. Mañana un diálogo en México empieza, el número 14. Unas posibles elecciones el 21 de noviembre. ¿Dónde está hoy la organización política que representas, 20 Venezuela? ¿Está fuera del diálogo? ¿Está fuera de esta ruta electoral? Evidentemente se ha dicho que sí, pero yo quiero que tú me digas hoy acá, como coordinador de promoción de valores, si están fuera de esta mesa de diálogo en México y están fuera de esta farsa electoral, ¿dónde están entonces ustedes? Bueno, empezando que conceptualmente ni las negociaciones ni las elecciones son per se instrumentos que 20 Venezuela descarta. Son instrumentos útiles dentro de una lucha política. Pero como lo que está planteado, independientemente de que su abordaje para la solución sea política, no es una lucha política, sino es una lucha de intereses contrapuestos que en todo caso cohabitan una esfera delictual o más específicamente criminal. Mal podemos utilizar estos dos elementos que son propios de una normalidad democrática. Entonces, no es que 20 Venezuela esté fuera del diálogo y la negociación, es que para nosotros, como para la mayoría de los venezolanos, eso que pretende darse en alguna parte de México aún no definida, no es ni negociación ni es diálogo. Mal podríamos nosotros incluirlo dentro de nuestro análisis. Y lo que va a ocurrir el 21 de noviembre tampoco son unas elecciones,
porque no están las condiciones y adicionalmente es competir con el enemigo en la cancha del enemigo, con las condiciones del enemigo, es decir, en pocas palabras, el enemigo a vencer fija las condiciones, fija las reglas del juego que pretenden ser democráticas y en definitiva son los instrumentos para consolidarse ella o él en una nueva década de sometimiento. Es decir, ambos instrumentos son hábilmente manejados por el régimen para aparentar internacionalmente una fachada democrática que ahora sí le sirve, que ahora le sirve más que nunca para lograr ciertos espacios, digamos, de confortabilidad en su sometimiento. Y lamentablemente para un sector opositor significa también ejercer con mucho más grado de confortabilidad el espacio de oposición que hasta ahora ellos han tenido, pero en vez de tener pocos recursos, ahora tendrán más recursos y que creerán ellos que con eso pueden tejer la ruta que en definitiva le interesa a los venezolanos, que es liberarnos de este régimen. Y en definitiva no estarán haciendo otra cosa sino consolidando al régimen en una nueva mutación, en una mutación hacia una forma un poco más amable de cara al exterior de sometimiento a los venezolanos. Perkins, ¿qué esperas tú de este diálogo? Bueno, que consideras que no es un diálogo, es ahí toda una artimaña, pero ¿qué puede salir de eso? Bueno, no va a salir otra cosa como no sea lo que ha salido en los 15 esfuerzos anteriores, justo. ¿Qué ha salido? Ha salido una situación donde el régimen gana espacios, repito, mucho más cómodos para él. La oposición que va a participar en ese sector gana también espacios más confortables. No es lo mismo hacer oposición en lluvia, en sol, sin recursos, diciendo la verdad, que de estar en aire acondicionado, con cachitos, diciendo medias verdades o mentiras. Perkins. ¿Perdón? Usted, 20 Venezuela se sentaría con el sistema de Nicolás Maduro para su salida, ¿ok? Es así, ¿no? El planteamiento de negociación. Ustedes se sentarían con ellos para determinar el cómo, el cuándo y el dónde será su salida, ¿cierto? Cierto. Aquí tengo a una filósofa a mi lado que está haciendo su doctorado. ¿Cómo ves la posición de 20 con respecto a este conflicto? Ellos se sientan con Maduro, pero para determinar su salida. ¿Cuándo te vas? ¿Quiénes se van? ¿Con quiénes negociamos? ¿Cómo te vas? ¿Cómo ves ese planteamiento? Yo repito lo que te decía al comienzo del programa. Para negociar tú tienes que tener un mecanismo de presión. ¿Quién tiene un mecanismo de presión para decir tienes que irte? Ahí, Perkins, ¿cuál es el mecanismo de presión que van a usar ustedes para que Maduro entienda que tiene que irse? Bueno, lo hemos dicho claramente. Nosotros, para llegar a la solución definitiva del problema venezolano, tenemos que trabajar en dos bandas, en una banda internacional y en una banda nacional. En esa banda internacional tenemos que conformar un apoyo internacional, una fuerza internacional que sea proclive a las salidas definitivas del régimen. Pero eso no será posible hasta que internamente no se constituya una fuerza nacional de ciudadanos conscientes de que lo que enfrentamos es una situación similar a la que enfrenta un grupo familiar cuando algún pariente o miembro de esa familia tiene cáncer. En pocas palabras, o se toma una solución última, difícil, no solo para el paciente, a quien se le va a extirpar el tumor cancerígeno y además va a ser sometido a una operación quirúrgica delicada, sino toda la familia que debe acompañar a ese paciente y que debe hacer sacrificios importantes, entendiendo que si no se hace, ese paciente fallece. En definitiva, constituir o construir la fuerza interna, que es la fuerza ciudadana, no es construir a un ciudadano para que cumpla con sus deberes y derechos.
es construir un ciudadano para que viva en tiranía y luche contra esa tiranía, contra esa situación que lo compele, que lo arrincona, que lo somete y que quiere en definitiva su alma. Quiere comprarle el alma al ciudadano para que el ciudadano viva eternamente sometido en el régimen de la esclavitud. Esa lucha interna amerita que ese ciudadano se recomponga en sus fuerzas internas para saber enfrentar a este monstruo que tiene en sí mismo y que debe, repito, no atacarlo con los elementos convencionales de una democracia, sino con instrumentos absolutamente inusuales en términos de normalidad. No es otra cosa que hacer uso de la conciencia, del mantenimiento de la llama viva, aún en situación de absoluta oscuridad. Quería hacerle un comentario de acuerdo con su posición, pero yo siento que esto último que usted acaba de señalar, esa llama viva, este sistema ha logrado ir apagándola. Le comentaba justo esto de la supervivencia a la que nos han obligado, hace difícil. Y ya la UASI lo decía en la servidumbre voluntaria en el 1500 y tanto, o sea, nos quitan las posibilidades de aspirar a la libertad, nos van limitando nuestros deseos y parece que los ciudadanos llegamos a un estado o a un nivel donde la libertad no es el horizonte. Entonces, le comentaba justo, eso es una de las preocupaciones que para mí y para los que hacen política es un punto difícil de volver a levantar o de volver a motivar, porque en política y en todo hay un momento justo para hacer algunas cosas. Lo que usted señalaba también de las relaciones internacionales, con las cuales también estoy de acuerdo, de la presión internacional, porque no es un solo elemento, no es, son muchos los factores que tienen que participar para que se dé un cambio, ¿no? Y tenemos que tener también presente que en Latinoamérica, por ejemplo, en 2 países con los que contamos fuerte apoyo, Brasil y Colombia, pronto van a elecciones también. Y eso es un elemento que creo que es determinante. Entonces, ¿qué hacer con estos tiempos y con esta llama que lamentablemente se está perdiendo en los ciudadanos, ¿no? Bueno, el trabajo es muy difícil. Nos corresponde ahora como generación trabajar en condiciones absolutamente adversas. En lo internacional se perdió el momento y el momentum. Se perdieron. A pesar de haber tenido las cartas a nuestro favor, la dirigencia opositora a quien se le encomendó la representación del gobierno interino, pues tuvo un desempeño absolutamente fatal, a mi parecer, y probablemente también consiguió muchos dobles discursos internacionalmente. Yo no estoy tan seguro que algunos de los interlocutores internacionales hayan hecho en la práctica lo que en su vocería tenían, ¿no? Yo no quiero entrar en detalle, pero en definitiva hubo un desempeño internacional absolutamente errático, porque entre otras cosas, mientras afuera se estaba buscando un apoyo a las salidas políticas de urgencia quirúrgicas que tenían que hacerse en Venezuela teníamos una asamblea llamando a un comité de postulaciones electorales junto a un grupo del régimen que era precisamente el grupo que había que desalojar del poder. Es decir, hubo incongruencia. Y estamos en una situación, como bien usted lo asoma, como usted bien lo dice, absolutamente distinta, en peores condiciones que en las que se dieron en el pasado. Pero frente a esta tragedia nacional, no nos queda más que seguir trabajando en construir, en mantener viva la llama ciudadana inconforme, la inconformidad del ciudadano, que también tiene, digamos, elementos que hacen que se diluya. Cuando tú tienes bodegones en las principales ciudades del país, donde los muchachos que atienden los carros para que estacionen en las calles y pueda la persona bajarse a ese bodegón a comprar licor o exquisiteces, cobra también en dólares, tú tienes una sociedad que pareciera querer meter la cabeza en la tierra y obviar la terrible realidad de los niños que mueren por no hacerse diálisis en un hospital como el JM de Los Ríos,
por carencias absolutamente económicas y desamparo de un régimen que no quiere la salud de los suyos, esas incongruencias, esas inconsistencias en el comportamiento y esas contradicciones sociales son también parte de lo que debemos nosotros empezar a trabajar, y alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que decir las verdades y alguien tiene que decir, las vamos a construir sobre estas terribles realidades, aún a pesar del esfuerzo en nuestras vidas y nuestro tiempo, en el entendido que queremos las soluciones ya, pero que probablemente el camino sea mucho más largo de lo que muchos necesitan y aspiran. Así es, Perkins. Perkins, ya tenemos que despedir el programa. El tiempo se nos fue volando, pero yo necesito 30 segundos porque quiero hacer unas preguntas ping-pong. Yo le voy a dar una palabra a Yelitza. Yelitza me responde con una palabra. Le doy una palabra a Perkins y Perkins me responde con una palabra. Lo más rápido posible porque me tengo que ir. Yelitza, ¿dónde está la ingenuidad? No hay ingenuidad ya en la oposición real. Perkins, un traidor. Un traidor, los que venden una salida democrática dentro de una crisis humanitaria. El mayor demagogo hoy en la actualidad política venezolana. Muchos. Uno. No, muchos. Difícil de seleccionar. Perkins, el gran error. El gran error, haber creído que teníamos todas las cartas institucionales cuando las instituciones estaban en el suelo y nunca construimos institucionalidad. ¿Chavismo? Ya no está. ¿Socialismo, Perkins? Obstrucción, esclavitud, falta de conciencia individual, cero libertad. Hemos llegado al final, amigos. Nos quedamos con otras ping-pong acá que no puedo decirlo por el tiempo. Será hasta la próxima ocasión. Gracias, Perkins. Gracias, Yelitza. Gracias a toda la familia de Radio Caracas Radio por la oportunidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.